Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Vamos a ampliar el segundo tema. Ayer los diputados eligieron con 33 votos a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, quien es psicóloga y hasta ayer laboraba en el Banco Mundial, será la nueva defensora de los habitantes acá en nuestro país. 3 eran las mujeres que se encontraban dentro de esta terna, era doña Catalina Crespo, Cintia Zapata y Tatiana Mora, quien trabajaba en la Defensoría de los Habitantes durante ya bastante tiempo. Nos encontramos con analistas políticos, los cuales van a hacer un análisis de esa elección de la Defensoría de los Habitantes el día de ayer. Doña Gina Cibaja y don Daniel Calvo, con los cuales vamos a estar compartiendo durante estos minutos. Tal vez si empezamos con don Daniel, que nos haga un análisis de lo que fue la elección, porque también, don Daniel, eran casi ya un año desde que doña Montserrat se había ido del puesto el pasado mes de febrero y se venía posponiendo cada vez más la elección del defensor de los habitantes. Buenos días. Así es, buenos días. Primero yo creo que habría que comentar lo que nos deja el proceso de la votación del día de ayer, que me parece, pues, no sé si arroja sorpresas o quizá ya un nombramiento que, como decimos popularmente, pues encontraba bastante cocinado. Prueba de ello es que se logra resolver, pues inclusive en una primera ronda. De las reflexiones que me parece a mí el nombramiento o la elección del día de ayer nos deja es, primero, que el Partido Acción Ciudadana pues tiene que reflexionar de que todavía sigue siendo un partido minoritario, apenas tiene 10 diputados y si quiere pues impulsar personas afines o parte de su agenda, está sí obligado a poder negociar con el Partido Unidad Social Cristiana o el Partido Liberación Nacional, como por ejemplo lo hemos visto en el tema de la reforma fiscal. Otro, por ejemplo, es que la herida entre el bloque de Fabricio Alvarado y el ala más progresista del PAC, que la vivimos muchísimo en la campaña electoral, todavía me parece permanece abierta y eso me parece quedó muy en evidencia. Como un tercer punto también me parece es la influencia de don Rodolfo Pisa en los nombramientos, no solo en el del día de ayer, sino a través de otra serie de nombramientos que hemos visto. Y aquí llamar la atención de nombramientos de personas cercanas, no al PUSC, sino a la figura de Rodolfo Pisa, algo que también ya genera pues algún grado de incomodidad en las filas del Partido Unidad Social Cristiana. Y otro tema que me parece que es ya perfilando quizá lo que la nueva defensora ha mencionado como sus prioridades y que yo creo que también ha generado pues algún grado de disconformidad, sobre todo en esa ala más progresista del PAC y algunos pues, sectores de la población que por ejemplo tienen un gran peso en redes sociales, es que ella ha manifestado de momento que atenderá temas quizá más orientados a un ámbito general, por ejemplo el acceso al agua, que ha manifestado que será uno de sus temas prioritarios, y no como algunos sectores pues esperaban y quizá también por una inclinación de la anterior defensora de los habitantes, no todavía referido a poblaciones específicas, sectores vulnerables, como por ejemplo pueda ser la población LGTBI, pueda ser por ejemplo el decreto, la norma del aborto terapéutico que tanto se espera y que todavía esos son cuestionamientos que me parece atizan la polémica de lo que fue el nombramiento el día de ayer. Doña Gina Cibaja. Sí, muchas gracias, muy buenos días. Quería mencionar dos cosas. Una era que esto sigue siendo un nombramiento político, sí o sí, y que evidentemente la vida política nacional en cualquier parte del mundo es una situación diversa y por tanto van a haber siempre posiciones a favor y en contra y que además hay toda una teatralidad en este momento que se expresa también en redes sociales. Y como ella bien lo expresó, la candidata que fue electa como defensora de los habitantes, en redes sociales, ella mostró un estilo, digámoslo así, que iba a ser su gestión y eso pues obviamente es inevitable. Lo que habría que dar ahora es el sano beneficio de la duda de ver cómo se va a desarrollar, porque hemos asistido a diferentes casos de presión mediática, presión política también para muchos de los puestos, como hemos visto desempeñados por mujeres prácticamente, y muchas mujeres no logran soportar esa gran presión, toxicidad, digo yo, que genera la política. Eso por un lado. Y por el otro, pues obviamente la figura de don Rodolfo Pisa en este gobierno no es un secreto para nadie, que ha sido una figura preponderante y además hay que decir que esta alianza no fue con el partido Unidad Social Cristiana, sino que fue justamente
con don Rodolfo Pisa y su equipo de gente. Entonces, evidentemente, pues esto es una muestra más de la influencia que tiene don Rodolfo dentro de este gobierno actualmente, que además fue un pacto transparente y abierto en el proceso electoral de la segunda ronda. ¿Qué significa dentro de las filas del Partido Acción Ciudadana esta influencia tan constante y evidente de Rodolfo Pisa? Ayer escuchábamos a algunos diputados del Partido Acción Ciudadana molestos, una parte importante de la fracción no satisfecha con la figura de Catalina Crespo. ¿Qué significa esto, la influencia de Pisa en relación a esta ala, digamos, más de carácter progresista del Partido Acción Ciudadana? Daniel. César, sin duda le genera disconformidad pues a lo interno de la fracción, sobre todo entendiendo que estábamos en esa luna de miel donde todavía, por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana principalmente, pero Liberación se le había venido sumando en algún tipo de aprobación de legislación. Se empieza a sentir una inicial fractura que uno esperaría, no sé hasta qué tanto punto se vaya a radicalizar, pero que no podemos perder de vista es que ya los aires electorales de las elecciones municipales pues están a la vuelta de la esquina y será normal también que empiecen esos distanciamientos entre las agrupaciones, pero también dentro de los puntos contrarios, me parece, específicamente al nombramiento de Catalina Crespo, habían dos puntos muy claros en la fracción de la Acción Ciudadana. Eso a la progresista que hemos señalado, que estaba disconforme porque quizá los temas LGTBI, el tema del aborto terapéutico no se le estaba dando prioridad, pero también porque recordemos que dentro del partido, Tal vez sí, pones el micrófono acá. Sí, dentro del Partido Acción Ciudadana no todo es progresista. Diputados como Wilmer Ramos, que son desde un punto de vista quizá más conservadores, habían manifestado abiertamente que estaban con Cintia Zapata. Y aquí como con tres comunicadores, yo más bien lo que les planteo es, a mí me llamó poderosamente la atención que el Partido Acción Ciudadana haya comunicado no en positivo, asertivamente, no diciendo que estaban en total acuerdo con el nombramiento de Cintia Zapata, sino más bien pronunciándose en contra de Catalina Crespo. Es un tema de comunicación que aquí con una experta como Gina yo creo que nos pudiera dar quizá rasgos más importantes sobre eso. Claro, bueno, lo de experta creo que puede quedar grande, ¿verdad? Y puede generar muchas expectativas, pero efectivamente sí el Partido Acción Ciudadana muestra como más bien votar en contra de y no a favor de, justificándolo, tal vez justamente sea una forma de posicionarse frente, en primer lugar, a la influencia que ha tenido don Rodolfo Pisa en esto, y no hay que olvidar que la fracción o la parte de la Unidad Social Cristiana que se suma a la elección pasada es un aporte importante para que el PAC llegara al poder. Entonces me parece que por un lado Carlos está dando una forma de cumplir su palabra, ¿no? Esto es una forma de respetar su acuerdo con don Rodolfo Pisa y con el equipo de gente que don Rodolfo lleva a trabajar al gobierno. Y por el otro lado, tal vez hay una forma de distanciarse, ¿no? Que la fracción del Partido Acción Ciudadana se distancia de esta decisión, que tal vez recibieron algún tipo de sugerencia, ¿verdad? Para que votaran por la señora Crespo, y que es una forma de reivindicar, no estamos de acuerdo con esa candidatura, sino que vamos a apoyar esta otra. En lo que fallaron, creo yo, es justamente en la justificación de por qué esta otra. Ahora venía escuchando también declaraciones del jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana que decía, don Víctor Morales, que en realidad lo hicieron porque consideraban que esta persona tenía, la señora Crespo, tenía como visiones que no eran las idóneas. Así fue como lo escuché hablar, probablemente con esta bandera de la defensa de los derechos de la población LGTBI y más, y de igual manera lo del aborto terapéutico. Sin embargo, yo quisiera resaltar una cosa, y es que quien haya votado por esta persona, va a desempeñarse como defensora de los habitantes, de todos los habitantes que vivimos en este país. Entonces está en la obligación también de someterse a un escrutinio público muy fuerte, que va a ejercer presión también para que se ocupe de algunos de los elementos que se esperan en algunos sectores de la población, se espera que se atiendan, y uno de ellos es la población LGTBI, todos sus derechos, de igual manera los derechos de las mujeres, porque no solamente está lo del aborto terapéutico, sino que también tenemos que ver la violencia con la que se sigue manifestando en contra de las mujeres, que es un tema de derechos fundamentales y que ella va a tener que abordar sí o sí. Entonces, pues obviamente también van a haber presiones de lo externo, ¿no? Ustedes mencionaban un punto de la fracción del Partido Acción Ciudadana.
dentro de acá de la Asamblea Legislativa se ha cuestionado el poder de negociación de esta fracción en varios puntos. Sigue costándole esa negociación al Partido de Acción Ciudadana, porque lo vimos nuevamente ayer, quedaron solamente con 10 votos para una defensora. Catherine, es un baño de realidad de entender que solo tienen 10 diputados, ¿verdad? Y yo creo que esto será un tema que de no comprender pues esas dificultades que se experimentan pues propias de un sistema presidencialista que ha venido a menos y que ahora con el tema de las segundas rondas pues prácticamente el diseño institucional está planteado para que el partido en gobierno tenga que gobernar con una minoría legislativa, se seguirán enfrentando. En el caso de los nombramientos pues quedó ayer justo en evidencia, pero creo que de no prestar la atención y de no tomar una reflexión a lo interno pues será una piedra en el zapato con la que el Partido Acción Ciudadana se seguirá topando respecto a temas puntuales en la agenda legislativa. Bueno, también habría que decir que probablemente esta candidata, la señora Crespo, era una forma de don Rodolfo Pisa de acercarse a la fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana, que sabemos que inician esta gestión sin que tuvieran algún tipo de acuerdo o alianza directa. Entonces también me parece que es una forma de atraer a las decisiones que se vayan a tomar a esa fracción por intermediación de don Rodolfo Pisa, ¿verdad? Tal vez yo no pensaría que el PAC no sabe negociar, porque en este momento todas las fracciones son minoritarias y en el momento en que Restauración Nacional se divide, evidentemente el PAC pasa a ser la tercera fuerza dentro del Congreso. Yo creo que todos tienen una cuota de poder ahí dentro, porque 10 personas dentro de 57 pues tiene un peso, ¿no? Y entonces creo yo más bien que esto va más allá de la capacidad de negociación. Creo que a veces las coyunturas, los intereses corporativos de los partidos políticos y de la que se avecinan también las elecciones municipales, pues tal vez la luna de miel con la que empezaron es el momento para, o la coyuntura para aprovecharla y distanciarse del Partido de Acción Ciudadana y que no parezca que están todos de luna de miel todavía, ¿verdad? Aunque me parece que esta elección no fue tan encarnizada como hubiéramos pensado. Ya venimos saliendo de la elección, de la aprobación del plan fiscal, que eso sí requirió de grandes negociaciones y me parece que lo hicieron bien, siendo el partido oficial, ¿no? Pongámoslo en palabras simples, Daniel Calvo y Gina Cibaja, una de las molestias que se decían también incluso en redes sociales es una defensora que es de corte conservador, está más cercana al bloque de Nueva República, a Restauración Nacional. Eso no es conservadora, Tatiana Crespo, aquí estoy leyendo, bueno, por lo menos en sus atestados. Sí, Catalina. Catalina, exactamente, tiene un doctorado en Sociología de Educación de la Universidad Estatal de Nueva York, una maestría en Educación Internacional de la Universidad Estatal de Framingham en Massachusetts. Por lo menos en cuanto a atestados parece que es una persona bastante preparada, pero el cuestionamiento es que es de corte conservador. César, me parece que hay un cuestionamiento muy puntual y que al menos pues fue muy evidente en redes sociales y que me parece que se le cobra muchísimo a Catalina Crespo, y es que en su currículum ella menciona que colaboró con Obras del Espíritu Santo, ¿verdad? Recordemos que Obras del Espíritu Santo estuvo muy ligado sobre todo a Fabricio Alvarado. Yo al inicio de la intervención decía que todavía la herida entre el bloque quizá más cercano a Fabricio y el ala más progresista del PAC se mantiene muy abierta, y es que en este clima tan polarizado que estamos viviendo pues en el país, yo creo que cualquier persona que tenga algún grado de acercamiento con Fabricio pues prácticamente peyorativamente es catalogado como ramacheca, ¿verdad? Ese término que ya ha sido pues popularmente conocido ahí, y eso ha sido, me parece, uno de los principales cuestionamientos o de las dudas que ha despertado el nombramiento de Catalina Crespo, que como vos bien mencionás, me parece que está bien acuerpada por una hoja de vida, y que ahora pues tendremos que darle el beneficio de la duda respecto al cual vaya a hacer su trabajo pues en los próximos meses. Sí, yo escuché a don Víctor Morales decir que ellos no habían apoyado a la señora Crespo porque no tenía experiencia en la función pública, ¿verdad? En ningún momento, esto es una cosa que se puede inferir, digamos, por esta incisión de la que está hablando Daniel, pero en términos públicos lo que han dicho es que ella no tiene experiencia en la función pública, y yo creo que ese punto podría ser una debilidad, pero yo estoy de acuerdo con Daniel que hay que darle sano beneficio de la duda, de todas formas ya está electa, pero sí creo que este hecho de que no conozca, además que ella tiene una experiencia a nivel internacional que funciona distinto, obviamente, y que esto podría llevar al traste este nombramiento y que en algún momento ella renuncie. Recordemos que la misma Montserrat Solano renunció a raíz de las presiones internas que tenía dentro de la Defensoría de los Habitantes. Entonces, esto podría ser más bien
de una señal de alerta, pero yo creo que es más bien una forma de tomar distancia y decir, bueno, este es nuestro posicionamiento y este es el posicionamiento de ellos. Yo no creo que alguien pueda juzgar a una persona con este currículum, que no es un asunto de atestados, solamente porque ha tenido una participación en las obras del Espíritu Santo, ¿verdad? Me parecería algo muy limitado de perspectiva, porque obviamente cualquiera puede participar, y en esto sí quería señalar lo siguiente. Leí un texto que decía, lo importante es tener personas en la política que tengan valores, pueden ser valores religiosos, cristianos, evangélicos, musulmanes, etcétera, porque esto da un cierto refuerzo a la vida política, ¿no? El problema es cuando hay religiosos metidos a políticos, y ahí es donde viene el problema, ¿no? Entonces, en el caso de ella, me parece que es una persona con atestados importantes en esta materia y que además ha participado en diferentes esferas de la vida nacional, y eso yo creo que es algo de resaltar y de esperar a ver cómo se resuelve. Bien, tenemos comentarios también que han generado ustedes, analistas, en redes sociales. Cintia Sánchez Sancho nos dice, primero que digan para qué sirve esa institución, un gasto más en una economía quebrada. Por otra parte, Juan Bautista Espinosa Villalobos nos dice, me hubiese gustado que hubiesen designado al defensor adjunto, el señor Cordero. Él hubiese sido una elección imparcial en diferencia a política. Y Joaquín Rodríguez nos dice, ¿por qué ustedes mencionan agenda LGTBI? No existe una agenda, existe la lucha de sectores por sus derechos. Parece que doña Catalina aún no está clara de la resolución de la Corte y lo que ésta estableció. No habrá ninguna ley desde la Asamblea Legislativa, ya es constitucional. Lo que tiene es que reformar los artículos del Código de Familia y otras normas. Tal vez una reacción muy rápida de cada uno. Bueno, sí, yo creo que en primer lugar es una institución de gran valía para la sociedad costarricense. Digamos, negar la valía de eso y plantearlo en términos de costos vuelve a ser una opinión muy respetable, pero para mí es totalmente fuera de lugar, porque obviamente es una institución que vela por los derechos de la población costarricense, de las personas, de los habitantes del país. No necesariamente tiene que ser costarricense, estoy hablando de migrantes, de gente que está aquí aunque está en condición ilegal. Esa Defensoría de los Habitantes está obligada a velar por esto, y a mí eso me parece que es sumamente importante, y no importa el precio que paguemos por eso, porque lo vale realmente. No, reforzar la idea de Gina de que la Defensoría es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Y que quizá también, pues por el buen ambiente, en razón de que varias jefes de fracción se han externado positivamente de Catalina Crespo, ojalá eso pueda ayudar a una agenda que no solo es los temas LGTBI. Recordemos, por ejemplo, que está el tema del agua, está el tema de las piñas, están pendientes acá, donde, por ejemplo, la Defensoría debería de jugar un papel fundamental, y lo cierto es que por momentos quizá, y se la ha juzgado muy severamente, es que no ha tenido quizá esa proactividad por parte de la Defensoría, pero que esperemos que en unión con la Asamblea Legislativa pues puedan jugar un papel fundamental en una agenda muchísimo más amplia en una serie de temas. Muchísimas gracias a Daniel Calvo y a Gina Sivas, analistas, por esta lectura que nos hacen de la elección de la nueva defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Volvemos al estudio con más información. Bien, muchísimas gracias a César y a Catarina por esta información. Vamos nuevamente a una pausa, ya regresamos con más aquí en Costa Rica Noticias, la revista.